Derecho, audioclase. En los últimos minutos del mundo del derecho vamos a centrarnos en un tema de filosofía del derecho, la crisis del positivismo jurídico. Se encuentra con nosotros el profesor de la disciplina, Juan Antonio Gómez García. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, y para centrar el tema, ¿nos podría explicar qué es el positivismo jurídico y cuáles son sus caracteres generales? El positivismo jurídico es una concepción jurídica que tiene como presupuesto fundamental el considerar que solo existe un derecho, el derecho positivo. Se dice por eso que es una postura monista frente al naturalismo que proclama la existencia de dos derechos, el derecho natural y el derecho positivo, estando el derecho natural por encima del derecho positivo. Sin embargo, el positivismo jurídico considera que solamente hay un derecho, tanto desde un punto de vista científico como objeto de estudio y como objeto de regulación social, que es el derecho positivo. El positivismo jurídico, partiendo de esta premisa, es decir, de su monismo desde el punto de vista metodológico, en líneas generales se caracteriza por una serie de elementos. En primer lugar, por considerar a la coacción, a la fuerza, como un elemento esencial del derecho. También por considerar a la ley como la expresión más acabada de lo jurídico, en la medida en que constituye la ley la emanación de la voluntad general del pueblo. Otra característica también del positivismo jurídico es el predicar la imperatividad como característica esencial del derecho, la cual, en este caso la imperatividad, legitimaría el uso de la fuerza, de la coacción, si se vulnera la norma jurídica. Por otra parte, el positivismo jurídico afirma la existencia de dos principios jurídicos fundamentales en todo ordenamiento, que son el principio de coherencia, esto es, que todo ordenamiento jurídico constituye una construcción coherente, sin antinomias jurídicas, sin contradicciones entre sus normas, y, por otra parte, el principio de plenitud del ordenamiento, esto es, que el ordenamiento jurídico, la normatividad jurídica, regula todas las situaciones posibles que sean la vida social. En consecuencia, afirma la carencia o la inexistencia, al menos desde un punto de vista teórico, de lagunas jurídicas, de vacíos normativos. Y finalmente, la última característica general que podríamos predicar del positivismo jurídico en relación con el derecho es que considera los procesos de aplicación del derecho como procesos mecánicos, procesos lógicos y logísticos, donde el operador jurídico, el juez en este caso, como principal aplicador del derecho o como paradigma de la aplicación del derecho, realiza una operación meramente lógica sin incorporar ningún elemento de subjetividad, de creatividad al proceso de aplicación. Vendría a ser lo que tradicionalmente en la doctrina jurídica se dice la boca de la ley, meramente la boca de la ley. En consecuencia, el positivismo jurídico constituye una concepción jurídica que se caracteriza por estos caracteres y partiendo del presupuesto inicial de su monismo metodológico. ¿En qué contexto político-jurídico surge y se desarrolla el positivismo jurídico? El positivismo surge a principios del siglo XIX, ya como postura claramente consolidada. Todo lo que hemos dicho anteriormente sobre lo que es y cómo se caracteriza el positivismo no es otra cosa que una muestra de que el positivismo también es una ideología. Esto es una determinada visión, una determinada concepción en torno al derecho, en torno a la política, en torno a las relaciones del derecho con la política, y consecuentemente tiene unas raíces históricas innegables. El contexto doctrinal en el que surge el positivismo es en el ámbito del pensamiento liberal de finales del XVIII, principios del XIX, donde la clase burguesa, la burguesía, de alguna manera pretende consolidar su posición social a través del reforzamiento de los principios de seguridad jurídica, de certeza jurídica. Entonces, a partir de ahí, desarrolla esta concepción jurídica que es el positivismo jurídico. Consecuentemente, el positivismo jurídico es una ideología, es un producto histórico, político concreto. Inicialmente, como he dicho anteriormente, surge a principios del siglo XIX y surge ante la pregunta fundamental de la filosofía política y jurídica de ¿qué gobierno es mejor? ¿El gobierno de las leyes o el gobierno de los hombres? En este caso, el positivismo jurídico opta por la primera opción, el gobierno de las leyes. Evidentemente, si se piensa esto, eso requiere naturalmente crear un instrumento objetivo que objetivice lo que pueda ser este gobierno. Y en este caso la ley se presenta como el instrumento objetivo que permite establecer esa necesidad de objetividad que, como decía anteriormente, pretende satisfacer la necesidad de seguridad y de certeza jurídica. Por tanto, es en el ámbito del liberalismo y en el ámbito del modelo de Estado legislativo de derecho también de esta época.
donde la ley se considera en un sentido meramente formal. Esto es, se considera como un instrumento que permite objetivar por la vía formal la voluntad soberana, en este caso del pueblo, a través, en este caso, los gobernantes, ¿no? Por tanto, es el Estado de Derecho en sentido legal, es el contexto político en el que surge el positivismo, y el contexto histórico, principios del XIX, doctrinal, liberalismo. ¿Y en qué sentido puede hablarse de crisis actual del positivismo jurídico? Se empieza a hablar de crisis del positivismo a partir de la segunda posguerra mundial, a mediados del 20. En este momento se produce, no ya solamente en el ámbito de la teoría política y jurídica, sino en general, una revalorización de la visión material de las normas jurídicas. Se considera la Constitución de otra manera como se consideraba con anterioridad. La Constitución ahora ya no es solamente una ley más, ¿no?, que se limita a establecer procedimientos formales de creación del derecho y de ordenación de las normas jurídicas, sino que además incorpora ya claramente como elemento fundamental de su cuerpo normativo principios, valores, etcétera. De tal manera que esto supone inyectar un plus de sustancialidad, de materialidad en la normatividad jurídica, en este caso en la norma fundamental, que hace que ya el control de constitucionalidad no se realice solo y meramente por la mera forma de la ley, sino sobre todo por su contenido, es decir, por su adecuación a los principios y valores fundamentales constitucionales. Aquí aparece, en consecuencia, una nueva forma de controlar el poder y de estructurar el Estado, que es el modelo de Estado constitucional de derecho. A partir de aquí se empieza a hablar ya de crisis del positivismo jurídico en un sentido formalista, legalista, normativista rígido, que es la concepción que hemos descrito anteriormente y que se desarrolla durante todo el XIX y la primera mitad del XX. ¿Y cuáles son los argumentos de crítica que se hacen al positivismo jurídico? Son diversos. El argumento fundamental es la crisis de la ley en un sentido formal, es decir, la crisis de la ley considerada como expresión formal del derecho. Ese es el argumento fundamental de crítica y que es lógico si consideramos lo que hemos dicho anteriormente, en el sentido de que se está produciendo a partir de estos momentos, a partir de la Segunda Posguerra Mundial, una sustancialización, llamémoslo así, ¿no?, de la normatividad jurídica. Por tanto, la ley ya se empieza a considerar, ante todo, desde un punto de vista material. Por tanto, el argumento general es que se habla de una crisis de la ley como expresión formal del derecho. Y luego, ya haciendo críticas más concretas, se viene a poner en solfa lo que tradicionalmente en la doctrina jurídica se ha venido llamando los mitos del positivismo, y que se pueden reducir más o menos a las siguientes críticas. En primer lugar, se critica seriamente ya la visión silogística, mecanicista, de los procesos de aplicación del derecho. Decíamos anteriormente que esto era un postulado fundamental del positivismo jurídico, una concepción de la aplicación del derecho en un sentido meramente lógico, casi matemático. Pues bien, todo el desarrollo de la hermenéutica a principios del XX, de la fenomenología, de la teoría de la argumentación, etcétera, ponen de relieve que tal proceso no es tan neutral como pensaban los positivistas clásicos, sino que ahí hay elementos, en este caso los principios, los valores, la propia subjetividad del aplicador de derecho, que han puesto claramente en tela de juicio el que la aplicación del derecho sea un proceso neutral y un proceso, por tanto, científico, frío y absolutamente válido para todo tiempo y lugar, que era un poco el presupuesto del que parte el positivismo en este aspecto. Por tanto, la primera crítica vendría a ser una seria crítica, valga la redundancia, a la visión silogística mecanicista de los procesos de aplicación del derecho. Un segundo elemento de crítica sería la ilusión, dicen los positivistas, de la neutralidad de la dogmática jurídica por parte de los positivistas. El positivismo jurídico legalista clásico considera la dogmática una ciencia prácticamente exacta, ¿no? Una ciencia cuya función es neutral, en el sentido de que su función consiste en construir conceptos jurídicos válidos para todo tiempo y lugar, al modo en que son las leyes físicas. Pues bien, tal ciencia, en este caso, o supuesta ciencia, que es la dogmática jurídica, que es el producto esencial del positivismo jurídico, es criticado en el sentido de que constituye una expresión del positivismo en su sentido ideológico, que decíamos anteriormente. Esto es, la dogmática jurídica no viene a ser otra cosa que el lenguaje del poder. El lenguaje del poder, y sería en consecuencia expresión de la ideología que está detrás del positivismo y que hemos descrito antes, y no propiamente una ciencia al modo en que la concebían o pretendían presentarla los positivistas.
Una tercera crítica sería también pues, la crítica al dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico. Esto es, al hecho de que no hay lagunas jurídicas, vacíos normativos. Esta crítica ya se había venido fraguando desde principios del 20 en el propio seno del positivismo, en el ámbito sobre todo de los sociologismos, etcétera, etcétera, los antiformalismos. Evidentemente, en la medida en que cambia el Estado, estamos hablando ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, con respecto al 19, ha aumentado considerablemente el tamaño del Estado, se ha hecho extraordinariamente más compleja la sociedad y las relaciones sociales, se han multiplicado los ámbitos normativos, tanto públicos como privados, pues esto pone de manifiesto que a poco que uno se acerque a la realidad jurídica, a la práctica jurídica, el decir que no hay lagunas jurídicas pues constituye prácticamente una especie de postulado indefendible en la medida en que se comprueba cotidianamente la existencia de estas lagunas. Además, el propio pluralismo de las fuentes del derecho que va surgiendo precisamente por esta complejidad social a partir de la Segunda Guerra Mundial, de manera que se pone muy en tela de juicio el principio de la plenitud del ordenamiento. Y finalmente, como corolario a todas estas críticas, vendría a estar una fuerte crítica al mito de la seguridad jurídica, que es en el fondo el fin, el propósito que guía al positivismo jurídico en toda su concepción. Como consecuencia de todas estas transformaciones que hemos dicho anteriormente, la dispersión de ordenamientos, la multiplicidad de ordenamientos, etcétera, la seguridad jurídica ya no se entiende como algo susceptible de ser conseguido algo así como científica o matemáticamente a través de los procesos fríos de aplicación del derecho, de la creación de normas expresadas, la norma jurídica sobre todo de la ley, sino, es decir, desde la racionalidad fría y abstracta, sino que la seguridad jurídica es algo que entra dentro del ámbito de la razonabilidad, más que de la racionalidad, ¿no? Que es el propósito inicial que guiaba, como decía anteriormente, al positivismo jurídico. Ahora, la seguridad jurídica se entiende desde la necesidad de justificar, desde un punto de vista racional, las premisas de lo que venga a ser la decisión jurídica según criterios de racionalidad argumentativa, más que desde la necesidad de ajustarse a un modelo lógico, matemático, abstracto, etcétera, de aplicación del derecho, que es como lo concibe la seguridad jurídica, el clásico positivismo jurídico. La crisis del positivismo jurídico ha sido el tema con el que cerramos el programa de hoy y que nos ha expuesto el profesor de Filosofía Jurídica, Juan Antonio Gómez García. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a vosotros, buenos días.